El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla su amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Hoy con otro interesante programa de Paramédicos del Alma. Le damos gracias al Señor porque cada semana podemos entrar hasta la presencia de su hogar o donde quiera que se encuentre en Puerto Rico, Centro, Suramérica y en Europa. Así que estamos contentos por el privilegio que Dios nos permite en el día de hoy de poder llegar hasta su presencia, ¿verdad? Y hasta el lugar donde usted se encuentre. Este es el día que ha hecho el Señor. Primeramente, como comenzamos en cada programa, mientras nosotros hacemos este programa en el día de hoy, los números del call center de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio van a ir apareciendo en pantalla porque hay un personal dirigido específicamente a recibir su llamada en caso de que el tema que hablemos en cuestión en el día de hoy cree algún tipo de ansiedad, algún tipo de situación que usted no pueda manejar, y constantemente van a salir en pantalla, y es el 1-888-610-8483, 1-888-610-8483, o lo puede buscar en el teclado del teléfono 1-888-610-VIVE. Así que esa es la línea, juntamente con la línea de la línea Paz, acá en Puerto Rico. Así que son líneas de acompañamiento, líneas de ayuda. Estamos listos para recibir su llamada. En el día de hoy vamos a tener otro interesante programa, como siempre, trayendo temas que sean pertinentes, temas de actualidad. Y este es el único programa en la televisión en Puerto Rico que trata el tema de la prevención del suicidio. Por eso es importante que usted se conecte con nosotros en el día de hoy. Doctor Pablo Rivera Madera desde Atlanta, Georgia. Buenos días. Buenos días, que Dios les continúe bendiciendo. Como siempre decimos, este es el día que Dios ha hecho para todos nosotros y nosotras. Y nos alegramos, nos regocijamos en Él. Y le damos gracias a Dios que nos concede la oportunidad de estar hoy nuevamente con ustedes para traer un mensaje lleno de esperanza, pero de información que sabemos le será de utilidad para que usted pueda seguir viviendo el día a día con esperanza, con satisfacción y reconociendo que no está solo, que hay un grupo de profesionales que están al lado suyo, pero sobre todo que Dios está a su lado. Eso es así. Hoy tenemos la grata visita de nuestro amigo de la coalición y de Life Assisting, nuestro amigo Jaime Rosario, consejero profesional licenciado, y es el presidente de los centros Oasis en Puerto Rico. Así que, Jaime, gracias por aceptar la invitación y qué bueno tenerte en el día de hoy. Qué bueno estar con la familia, qué bueno estar con el doctor Pablo Rivera, contigo, José. Estamos juntos en una encomienda dada por el Señor. Él nos ha llamado a servir. Y eso es lo que queremos hacer de todo corazón. El legado en su misericordia que Dios nos ha dado es servir, y estamos muy honrados por eso. Así que le damos la gloria al Señor y agradecemos la oportunidad que nos da de poder estar aquí junto con ustedes para traer una palabra al corazón de la gente que nos escucha. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante con nuestro consejero profesional licenciado, nuestro amigo Jaime Rosario. Vamos a estar hablando sobre la violencia y sus distintos aspectos, pero antes, doctor Rivera Madera, salude a nuestro invitado, nuestro amigo en el día de hoy. Sí, un saludo muy cordial para mi hermano, amigo, compañero Jaime. Le damos gracias al Señor que haya aceptado nuestra invitación para poder compartir sobre este tema de tanta pertinencia en este tiempo, especialmente ahora que estamos en un tiempo de pandemia y donde podemos ver que la conducta de nuestros hermanos y hermanas se ve afectada por las ansiedades que
que este tipo de situación en nuestra sociedad pues nos está trayendo. Así que le doy gracias al Señor que nos permite compartir con Jaime Rosario. Qué bueno, qué bueno. Estábamos saludando por acá al gerente de la estación. Mire, amigo, siempre nosotros tratamos de, dentro de la seriedad de los temas, hacerlo de una forma agradable para su oído y agradable para usted, y que la información sea lo más digerida posible para que pueda llegar directamente a su mente y a su corazón. Recuerde que aquí el escenario es prácticamente tipo cabina de radio, así que esto es un escenario cómodo, tranquilo, refrescante, y por eso hacemos este programa, que son temas difíciles como el que vamos a hablar hoy, temas muy serios, pero lo abordamos desde la óptica siempre de la esperanza, a pesar de que entramos de lleno en las problemáticas, siempre terminamos los programas con soluciones. Pero antes de entrar de lleno en la temática del día de hoy, que va a ser la violencia y sus distintos aspectos, me gustaría preguntarle a nuestro invitado, Jaime, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo va el centro? Para que los amigos tengan una idea, los números de teléfono, aunque después cerrando el programa también los vamos a dar, pero ¿cómo te ha ido en este tiempo después de la grabación que tuvimos en el programa que estuviste con nosotros? Excelente. Mire, ciertamente bien agradecido de parte del Señor de poder colaborar con ustedes. Nosotros, como los centros de consejería Oasis, estamos insertados en lo que es la labor relacionada a la salud mental de la gente. Somos parte también de la coalición, y como equipo que somos, no tan solamente la coalición se ocupa por manejar los asuntos relacionados a las situaciones espirituales, emocionales de la gente, sino cuando hay que referir, cuando hay personas que requieren servicios en donde estén presentando un posible trastorno de salud mental, pues nosotros como Centros Oasis estamos ahí para recibir esos referidos. Los centros de consejería Oasis son equipos multidisciplinarios, donde hay psicólogos clínicos, psicólogos, consejeros profesionales, trabajadores sociales clínicos y consejeros en rehabilitación, todos enfocados en la salud mental de la gente. La pandemia ha acrecentado la problemática de la salud mental. Ha habido unos disparadores increíbles donde ciertamente se hace necesario que haya gente preparada. Pero qué bueno es que también, aparte de ser preparada quizás secularmente, tengan la sensibilidad y el amor de Cristo en el corazón. Amén. Para manejar cada una de las necesidades de la gente. Así que los centros de consejería Oasis están presentes en el pueblo de Fajardo, en el pueblo de Carolina y en el pueblo de Bayamón, dando servicios de manera presencial desde junio del año pasado, con un protocolo muy estricto, y también estamos trabajando por telemedicina. Así que es importante que la gente sepa que hay cosas que ciertamente podemos manejar a nivel pastoral, a nivel del amigo, a nivel familiar, pero hay asuntos relacionados a la salud mental que son enfermedades que requieren una labor profesional. Para eso es que están los centros Oasis, y nos ponemos siempre a su disposición con el 787-944-4411, 787-944-4411 para citas y para trabajar con su situación. Qué bueno, eso nos llena de alegría. Siempre que tenemos casos que podamos referir, nosotros utilizamos los centros Oasis y enviamos, ¿verdad? Los casos que nos caen o nos llegan, mejor dicho, es la palabra correcta. Los casos que nos llegan, nuestro centro refiere a profesionales de la salud. Yo creo que ahí está el éxito, o la clave del éxito, en la unión, en unir esfuerzos, mis debilidades las complemento con las fortalezas del Centro Oasis, igualmente con Life Assisting Fellowship y otras entidades también, como el Centro de Fortalecimiento Familiar en Arecibo, y poco a poco vamos a seguir haciendo alianzas para crear una red en todo Puerto Rico, que estemos sintonizados y hablemos el mismo idioma. Por eso es importante, amigo, que usted sea parte de la coalición, auspicie la coalición, tanto también como Life Assisting. Me quedan 2 minutos, doctor Rivera Madera, algo que pueda aportar también. Sí, que este tipo de alianza es bien importante, porque nosotros hemos entendido que definitivamente para poder prevenir el suicidio
Esto no se puede hacer solamente en una forma aislada, sino que requiere de la colaboración, de la cooperación de todas las personas y todas las agencias, de modo que podamos ofrecer alternativas sanas, saludables, alternativas que resulten en propiciar la vida de las personas. Y yo le doy gracias al Señor, a Dios, porque definitivamente ha permitido que podamos desarrollar estas alianzas con profesionales y con agencias que nos ayudan a desarrollar la tarea en beneficio de nuestro pueblo. Seguro, seguro. Jaime también está en el aspecto secular dando clases, ¿verdad? Me quedan 2 minutitos de este segmento para aprovechar. Somos profesores de la Universidad Teológica del Caribe, donde estamos dando clases como lo que es intervención en crisis, estamos trabajando fundamentos de la psicología y hemos dado también la clase de consejería pastoral, aparte de dar seminarios relacionados a lo que es la violencia doméstica y el protocolo y maltrato de menores y la capacidad que deben tener las iglesias para desarrollar protocolos en sus iglesias para manejar lo que es la violencia doméstica y el maltrato de menores. Excelente, eso es bien importante. Desarrollar protocolos tanto en violencia, y nosotros somos bien enfáticos en los programas de que cada iglesia ya hoy día debería tener un protocolo de prevención del suicidio. Yo creo que ante los informes que nos llegan de que la próxima pandemia de este siglo que estamos viviendo es la salud mental, yo creo que es una responsabilidad apremiante de cada institución de gobierno, de cada institución eclesiástica, de tener un protocolo de prevención del suicidio, prevención, como muy bien tú dices, de violencia doméstica y maltrato de menores. Pero de eso vamos a hablar, estamos apenas comenzando en la mañana de hoy, así que no se retire, que Paramédicos del Alma continúa en breve. Ya regresamos a este segmento de Paramédicos del Alma que llega semana tras semana a toda la consideración de ustedes. Estamos contentos hoy con la visita del consejero profesional, licenciado y presidente de los Centros Oasis en Puerto Rico, licenciado Jaime Rosario, juntamente con, obviamente, nuestro co-host, como yo digo, nuestro doctor Pablo Rivera Madera desde Atlanta, Georgia. Así que vamos a tener un programa interesante y para no perder tiempo y no extenderme yo, voy a ser bien intencional en la mañana de hoy, en el día de hoy. Jaime, debemos comenzar o deberíamos, propongo comenzar con la definición de violencia. ¿Qué es violencia? Porque a veces las personas hablan y tienen una idea abstracta, pero no van directamente a la definición. Me gustaría que la trabajara en la mañana de hoy. Dentro de ese contexto, José, es importante mencionar, nosotros como parte de nuestra formación como seres humanos, estuvimos trabajando 12 años en lo que es la rama judicial. Nuestra formación tuvo que ver con los tribunales, donde fuimos testigos en muchas ocasiones de situaciones muy violentas, en donde de alguna manera tuvimos que intervenir. Esta fue parte de nuestra formación, de nuestra escuela. Posterior a eso, el Señor nos mueve a desarrollarnos en el campo de la consejería para trabajar con la gente desde otro punto de vista, de otro contexto. También es importante, José, establecer una cosa que debe ser la premisa de la iglesia al manejar la violencia. Es sencilla, pero contundente. Toda manifestación de violencia
es un acto condenable por Dios, por el Estado y por nosotros como cuerpo de Cristo. La iglesia asume posiciones y la iglesia no es un cuerpo inerte, la iglesia es un cuerpo vivo que es consciente de las necesidades de un pueblo, y es bien importante que nosotros entendamos esto, porque al ser conscientes y vivir en una sociedad que necesita de nosotros, pues vamos a insertarnos. La violencia, pues mira, la violencia lo define la Organización Mundial de la Salud como uso de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o una comunidad. Quiere decir que la violencia se establece también contra uno mismo. O sea, el suicidio es un acto violento que ciertamente se establece como parte de ese proceso. Contra una persona, lo que vemos por ahí comúnmente, contra un grupo, pueden ser los actos terroristas que en muchas ocasiones surgen, o una comunidad que como consecuencia muy probable que tenga consecuencia de traumatismo. La violencia causa traumatismo, son heridas fuertes que pueden conllevar efectos psicológicos permanentes y muy dañinos, daños psicológicos y problemas de desarrollo, y obviamente la violencia puede llevar a la muerte. Así que ciertamente es parte de lo que es la violencia. Tremendo, doctor Rivera Madera. Mira, y siguiendo esa línea del compañero Jaime, en el 1992, los obispos católicos de Estados Unidos dijeron que las mujeres no tienen que estar atadas a esposos violentos. Y a la misma vez señalaron que la violencia no se justifica bajo ningún concepto y que definitivamente las iglesias deben tener unos programas liberadores y unos programas de ayuda que permitan que la gente que sufre violencia puedan refugiarse y puedan propiciar su seguridad emocional, su seguridad física y mental. Tremendo. Wow. Es un tema que casi siempre se aborda desde la orilla, aunque muchas personas buscan las soluciones, pero en muy pocas ocasiones se va a la raíz, ¿verdad? Yo entiendo que hoy sería muy bueno para nosotros explicarle a las personas por qué la gente se torna violenta, por qué la violencia, o sea, cuál es, obviamente, desde el aspecto macro, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente se torna violenta, Jaime? Bueno, importante establecer lo siguiente, y este punto quiero traerlo antes de traerlo de las teorías psicosociales de por qué la gente en ocasiones se convierte en personas violentas. Claro. La iglesia es una comunidad terapéutica. La iglesia tiene que ser pertinente a las necesidades de la gente. Es una colectividad que tiene que ofrecer salud, sanidad, restauración. La iglesia es el lugar donde se reivindica, es donde se incluye. La iglesia es donde se educa, donde se predica, donde se vendan heridas. La iglesia es la que abraza, la que escucha, la que interviene en los problemas de la sociedad y está activa y rechaza todo tipo de abuso, entre otras responsabilidades. El modelo de Jesús es claro. Lo pongo y lo voy a poner sobre la mesa para que usted lo busque después, Lucas 22, 47 y 53. ¿Qué hizo Jesús ante un acto violento que ocurrió frente a él? Pedro le corta la oreja a un soldado. Simplemente busque esa escritura y vea cuál fue la expresión de Jesús. Sencillo. Basta ya, dejar. No, yo no apoyo la violencia en ningún sentido. ¿Y qué hizo Jesús? Restaura. Esa es la labor de nosotros ante la violencia. Debe ser nuestra posición y debe ser nuestra meta en medio de este proceso. Teorías psicosociales hay unas cuantas y las voy a mencionar rápidamente que pueden hablar acerca de por qué las personas son violentas. Muy bien. Hay una llamada teoría biológica que establece que la estructura biológica del hombre lo lleva a desarrollar agresividad para sobrevivir. Esto tiene que ver mucho con el lóbulo frontal, con el alto nivel de testosterona y este tipo de cosas.
También se establece que hay un modelo individual que destaca aspectos individuales de las personas, anormalidades en los individuos, problemas para manejar el estrés, la rigidez en los roles, desarrollo de maltrato durante su proceso de vida. Hay una teoría sistémica que también habla de la dificultad en las relaciones y habilidades sociales que tienen personas. No sé si han fijado que hay un perfil en ocasiones de personas violentas que viven aisladas. Son conductas que ciertamente rayan en trastornos de la salud mental. Si vemos el caso de Caguas, este caballero que vivía solo en un parque abandonado, y es una persona que ciertamente realizó un acto de los más violentos que hemos visto en la historia de nuestro pueblo. Correcto. Así que vemos cómo de alguna manera estas teorías están enmarcadas. La teoría generacional es donde hay rechazo y maltrato del padre. Así hay una historia que marca a la gente. Nosotros en procesos terapéuticos hemos tenido que trabajar con muchas personas heridas, marcadas, que ciertamente se conectan a una realidad de abuso, de maltrato, apego inseguro de la madre y influencia de la cultura machista. Eso lo trae lo que llamamos la teoría generacional acerca de por qué las personas en ocasiones se convierten en personas violentas. John Bowlby hablaba de la teoría del apego y hablaba de cómo en muchas ocasiones la relación abusiva en forma disfuncional exagerada de protesta hacia la figura de apego. Quiere decir, yo tuve una figura de apego que no se conectó conmigo, que yo no me sentí feliz con ella en mi desarrollo, que me rechazaba, que no me sentía amada. En muchos procesos de vida esto se puede reflejar en conductas posteriores. Como dicen por ahí en ocasiones, hay otras personas que pagan factura sobre estos elementos de yo no sentirme que esta persona cumplió con mi circunstancia, lo que yo deseaba que ella trabajara conmigo. Y estas personas se vuelven violentas, dependientes, con mucha vulnerabilidad psicológica. Podemos mencionar varias más, José. Está el modelo social, que habla de los factores sociales, el hombre que controla el dinero, la división de trabajo, la mayor formación académica de la mujer en muchas ocasiones. Y este tipo de teorías puede darnos un poco de luz de por qué en muchas ocasiones las personas se pueden comportar de manera violenta. Excelente, excelente. Doctor Rivera Madera. Mira, y lo que está trayendo Jaime, ¿verdad? En una forma tan clara, es que la violencia, mire, independientemente de las teorías, la violencia no se justifica. Definitivamente la violencia contra el ser humano no se justifica. Y especialmente cuando hablamos de violencia contra niños y contra mujeres, no se justifica, menos se justifica. De hecho, la violencia esta contra las mujeres fue declarada una violación a los derechos humanos en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque trae unas consecuencias que son dañinas, no solamente en el momento, sino que posteriormente siguen dañando la conducta de la sociedad y siguen dañando también la vida de nuestra niñez y de nuestra familia. Por eso es sumamente importante, y yo me alegro que mi hermano Jaime haya comenzado con el aspecto religioso, espiritual y bíblico, porque en nuestra perspectiva bíblica, desde nuestra perspectiva bíblica y teológica, tampoco la violencia contra el ser humano es aceptable. Ha sido rechazada, y luego me gustaría hablar sobre cuáles son las concepciones negativas que en muchas ocasiones e interpretaciones bíblicas que hacemos, que en muchas ocasiones se usan para justificar la violencia cuando eso realmente no es el caso. Tremendo. Me queda un minuto, Jaime, te lo voy a dejar a ti. ¿Algo que quieras comentar adicional? No, básicamente, como bien establece el doctor Pablo Rivera Madera, la violencia no debería estar presente en ningún tipo de contexto, pero ciertamente es parte de nuestra dinámica diaria. Para que tengan una idea, el Centro Oasis es un centro que es especializado y se especializa en casos de tribunales. Y lo tengo que decir de esta forma, nuestra mayor clientela son agresores de violencia doméstica. O sea que llevamos años trabajando con este tipo de población y es porque es un problema que está arraigado a nuestra sociedad. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que entender la pertinencia
de nosotros dentro del contexto profesional, pero a nivel del contexto de nosotros como cristianos, insertarnos en la problemática, no quedarnos en las gradas, simplemente siendo espectadores de lo que sucede en nuestra sociedad sin ser pertinente a ella. El llamado es a insertarnos en las necesidades de la gente y trabajar con los aspectos que ciertamente están afectándolo, y uno de ellos es la violencia. No tan solamente toca los elementos de la sociedad, las iglesias, los contextos eclesiales. Y ahorita vamos a hablar de los diferentes tipos de maltrato, porque es importante que sepamos que no solamente es el maltrato físico, hay otro tipo de maltrato que se da también en contextos eclesiales que tenemos que cuidar. Excelente, tremendo. Está interesante, amigo y amiga, este programa, así que no se retire, que Paramédicos del Alma continúa en breve. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Que tú me bendecías, estando en mi recámara, me das la profecía, envías tu mensajero y por él tú me decías, tendrás que salir al campo tras las almas perdidas, tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías. La 1 de la mañana, recuerdo bien el día, me encontraba yo lleno de tu gracia divina. Verdad que tú me hablas, es la experiencia mía. Tendré que salir al campo. Tendré que salir al campo, hay almas que son mías. Tembló mi corazón, tembló mi habitación, por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo tras las almas perdidas. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Hay almas que son mías. Mi corazón tembló, mi habitación, por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Necesito que anden
Bueno, seguimos hoy con este programa sumamente interesante, hablando sobre definiciones y conceptos de la violencia en su aspecto macro, ¿verdad? Porque recuerde que este programa es para que usted siga buscando información y obviamente ya posteriormente pues vamos a tener un programa de seguimiento con el licenciado Jaime Rosario, ¿verdad? Así que en la mañana de hoy estamos tratando de traer aspectos que son sumamente complejos, pero obviamente con unas alternativas dentro de lo amplio, pero yendo a los puntos, ¿verdad? Y me gustaría, licenciado Jaime Rosario y doctor Rivera Madera, que abordáramos el tema de dos áreas que hoy día están en la palestra pública, ¿verdad? Y son específicamente el tema de la violencia doméstica y la violencia hacia los niños. Pero primero me gustaría que definiéramos, licenciado, el término de violencia doméstica, porque es el tema que ahora mismo está en todo Puerto Rico, en las noticias, en la radio, en televisión, y nosotros no podemos alejarnos de la responsabilidad de educar a nuestro pueblo. Sumamente importante, y sabemos que este programa llega no tan solamente a las iglesias, llega también a la sociedad en general. Claro. Pero es importante que entendamos lo que es nuestra responsabilidad. La iglesia tiene una labor que realizar, lo que tiene que ver con la violencia doméstica y el maltrato de menores. Mira, la violencia doméstica, conforme establece la Ley 54 de 1989, es un patrón de conducta constante, dice que es de empleo de fuerza física o de violencia psicológica, o sea que está desarrollándose en unos contextos que son amplios. Y este tipo de dinámica de violencia conlleva intimidación, persecución contra una persona, y ahí es que comienza a establecerse quiénes son aquellos elementos que tienen que estar resguardados y cubiertos bajo la violencia doméstica, porque cualquier otro contexto de personas que estén involucrados en un acto de violencia que no lleven no estén involucrados o no estén establecidos dentro de este contexto, pues se podría trabajar como un caso de agresión. Pero la ley establece que esta dinámica de la violencia doméstica se da contra una persona de parte de su cónyuge. Estamos hablando de un cónyuge. Un excónyuge, ya se habían separado, ya no eran pareja, sin embargo ocurrió un suceso violento entre ellos. Una persona con quien cohabita o haya cohabitado, o sea, se establece no una relación ya de matrimonio, pero sí un proceso en donde hubo una intimidad, donde hubo un proceso de cohabitar, o esté presente o ya no esté. Una persona con quien se haya procreado un hijo o una hija, también se establece, ya no tenemos ninguna relación, pero en algún momento dado fuimos pareja y procreamos un hijo o una hija. Cualquier suceso que ocurra entre ellos puede conllevar la aplicación de la llamada Ley 54. Este tipo de patrón, según establece la ley, es para causarle daño físico a su persona, a sus bienes, o a otra persona para causar grave daño emocional. Eso es importante que se defina, porque dentro de ese contexto es que se establece lo que es la Ley 54 bajo la violencia doméstica. Entonces, quiero aprovechar para definir también, para hablando de los diferentes tipos de violencia, lo que es el maltrato de menores. Muy bien. Porque también es importante que lo podamos definir. Claro. Y es que la Ley 246, que es la Ley para la Seguridad y Bienestar y Protección de los Menores, una ley del año 2011, establece lo siguiente, y esto es bien importante que lo escuchen los padres, los custodios, las personas que son responsables de atender muchachos en el día de hoy. Que todo tipo de maltrato, o el maltrato se llama todo acto u omisión. Mira qué interesante cómo comienza. Todo acto, actuación o omisión, algo que yo deje de hacer. Omisión intencional, que eso es un punto importante, en el cual el padre o la madre, padre, madre o quién, o persona responsable del menor, yo le dejé esa persona en casa de mi mamá, persona responsable. Estamos hablando del cuido, de donde nuestro hijo se queda. Estamos hablando de eso. O persona responsable del menor de tal naturaleza que ocasione o ponga en riesgo de sufrir daño o perjuicio a su salud, integridad física, mental y emocional. El maltrato a menor incluye abuso sexual,
según es definido en la ley. Y es importante que se mencione eso, porque no tan solamente el maltrato de menores implica abuso físico, sino que también implica el posible abuso sexual, el modelaje corrupto. Estamos hablando de personas que toman, personas que actúan con casos de violencia doméstica frente a los menores, un agravante que ciertamente complique, también es un delito bajo la ley 246. La negligencia, que es la falta de supervisión adecuada. Cuando yo no superviso, cuando yo no sé las claves de mi hijo de la internet, del wifi, cuando mi hijo comienza a entrar en la pornografía, cuando yo no cumplo con ciertas cuidados que tienen que ver con la capacidad, la necesidad de supervisar a mi hijo, yo podría estar en negligencia. Así que es importante definirlo porque son elementos de violencia que se dan en el contexto de la vida de nuestra sociedad. Tremendo, doctor Rivera Madera. Sí, mira, y Jaime, gracias por esa información, porque definitivamente se ha comprobado que los niños que experimentan violencia, o por lo menos que también ven violencia en sus hogares, son más susceptibles, y eso es estudio, son más susceptibles a quitarse la vida, y son más susceptibles incluso a padecer de enfermedades mentales por razones de esa experiencia de violencia. Pero a la misma vez, y cuando hablamos en términos de las mujeres, el Departamento de Justicia Federal encontró que las mujeres son 6 veces más propensas a sufrir violencia que los hombres. Esto nos presenta un problema en términos teológicos bien fuerte. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz, desde esa perspectiva, la violencia es pecado y expone, y de hecho eso es lo que hace la Escritura, porque a la misma vez viola la dignidad de la creación de Dios. Por eso es bien importante que nosotros tengamos un mensaje claro, contundente, porque como dice Jaime, esa es una realidad que la vivimos constantemente. No podemos taparnos los ojos a la realidad, y la realidad es que la violencia está generando violencia, y cuando venimos a ver, tenemos una sociedad que no sabe qué hacer ante una situación que es realmente crítica. Excelente. Mientras los escucho hablar a ustedes y los veo, y lo que hablamos también fuera del aire, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad con este programa y con, ¿verdad?, como entidades que abordamos los temas de una forma responsable. Hoy no lo vamos a hacer porque si no el tiempo no nos va a dar, ya me quedan 4 minutos de este segmento. Abordar el tema de la violencia doméstica y la diferencia entre violencia de género. Porque yo creo que nosotros como hombres, ¿verdad?, varones, este es un tema dominado por prácticamente las mujeres, nosotros tenemos la responsabilidad moral, social, y como entes cristianos y como personas, ¿verdad?, cristianos que representamos también organizaciones, deberíamos hacerlo de forma educativa y además de ver las diferencias, buscar las cosas que tienen en común, que son más de las que hay diferencias, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar, y me gustaría ese tema abordarlo con el licenciado Jaime Rosario, hacer 1 o 2 programas, uno detrás de otro de seguimiento, hablar de la misoginia, qué tiene que ver estos conceptos que traen los feministas ahora mismo, esta corriente feminista, ¿verdad? Porque nosotros no podemos evadir como iglesia hablar de estos temas, educar y presentar las alternativas y que las personas lleguen a sus propias conclusiones. Pero eso es otro tema. Hoy estamos hablando de la violencia y la violencia entre los niños y obviamente la violencia doméstica, que a veces pensamos, licenciado Jaime, que en las congregaciones o en las instituciones eclesiásticas eso no pasa. ¿Me queda cuánto de programa, de segmento? 2 minutos. Vamos a hacer la introducción, licenciado, y obviamente retomamos en el próximo segmento. Pues muy bien, yo creo que sí, es importante que sepamos que la iglesia tiene algo que hacer en cuanto a la violencia. Y uno de los elementos importantes que la iglesia tiene que comenzar a trabajar en cuanto al tema relacionado a la violencia es algo que decía el doctor Pablo Rivera Madera. Nosotros tenemos que cuidarnos que dentro de nuestros contextos eclesiales no estemos legitimizando
la desigualdad Tremendo. y el sexismo dentro del contexto eclesial, que como bien dijiste, es un tema que hay que trabajar y manejarlo con mucho cuidado, porque a veces muchos dentro de los contextos eclesiales establecemos elementos que ciertamente rayan en el discrimen y que pueden conllevar conductas altamente violentas, de desigualdad. Yo me pregunto en muchas ocasiones, ¿por qué en muchas ocasiones, en muchos contextos eclesiales, no se permite a la mujer como líder? Como persona que tiene que aportar. Todavía tenemos contextos eclesiales que no permiten iglesias, mujeres pastoras. En muchas ocasiones dentro de nuestros contextos y delivery en las predicaciones mantenemos elementos machistas que prevalecen, y tenemos que recordar que nosotros como líderes y como predicadores llevamos un mensaje poderoso a las vidas, y el modelo de Jesús es un modelo que ciertamente nos lleva a nosotros a posicionar a la gente, a reivindicarlo. Amén. La mujer que estaba llorando ante los pies de Jesús, esa samaritana que nadie la quería. Vamos al modelo de Jesús. ¿Por qué no nos enfocamos en el modelo de Jesús? Jesús reivindica la figura de la mujer, le da su lugar. Yo creo que parte de lo que la iglesia debe comenzar a trabajar es no ser parte de las dinámicas que pueden llevar a que continuemos perpetuando conductas de violencia en los contextos, desarrollar protocolos que nos permitan trabajar, no reaccionar, porque una de las cosas, doctor Pablo Rivera y José, es que en muchas ocasiones la iglesia vive apagando fuegos. Cuando surgen las cosas, ahí es que reaccionamos. No, desarrollemos protocolos para el suicidio en la iglesia. Esa persona que coge el teléfono en la iglesia, ¿sabe qué hacer cuando tiene una persona que lo llama con un intento suicida? Si hay una situación de violencia doméstica en el entorno eclesial, ¿cómo vamos a trabajarlo? Sabemos qué hacer. Si hay un abuso sexual en mi iglesia, pues la iglesia tiene que comenzar a entender esto. Excelente. Son muchas cosas, es ser agentes de cambio social, es atender a las viudas, atender a los menesterosos. Eso lo dice la palabra, que es parte de la iglesia, que es sal de la tierra. Muchas cosas más, José, que podemos trabajar aquí, pero sé que estamos un poquito corto de tiempo. No, esto, como dicen acá en Puerto Rico, pique y se extiende, pero yo creo que no debemos nosotros como hombres, primeramente, y como organizaciones, evadir el tema. Yo creo que es responsabilidad nuestra abordarlo de una forma correcta, educando y trayendo la óptica, obviamente desde nuestra base y comunidad de fe, pero trayendo los elementos correctos. Pero ya se nos acabó el tiempo, vamos para el próximo segmento, no se retire que volvemos en breve. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien, brother? Todo bien, brother. Cuéntame, ¿qué es la que hay? Chico, llevo un par de días aquí que no salgo de casa, mano, aborrecido, ya tú sabes. Porque ya no aguanto más toda esta situación, hermano. Yo estoy, no sé ni qué pensar. Es más, no sé ni qué hago aquí, brother. Eche, brother, se escucha que estás como, no sé, medio deprimido. Bueno, es normal que si tú te sientes bien abrumado, vengan pensamientos que tú ni puedas controlar. ¿Tú has pensado en quitarte la vida? Como que la verdad que sí, brother. Porque es que como que yo no tengo dirección, brother. Como que no le encuentro significado a las cosas, papi. Como que no tiene sentido, mano. Y no tengo la solución para mis problemas, brother. Y ya yo estoy aborrecido, mano. De hecho, brother, gracias, de verdad. Gracias por decirme eso. Y es bien normal que la gente piense así, si se siente desesperado y con 20 problemas. Bueno, te pregunto, ¿tú estás solo en tu casa? ¿Con quién tú estás? No hay nadie, yo solo aquí. Pues, mano, con todo lo que me estás diciendo, para mí sería bien bueno acompañarte y no dejarte solo. Yo puedo ir para allá contigo y hablamos un poco más, ¿qué tú crees? Pues dale, si no tengo más nada que hacer, hermano.
Bueno, ya con este interesante tema que hemos tenido en el día de hoy, se nos ha acabado el tiempo y vamos a este último segmento. Me gustaría que el doctor Rivera Madera siguiera elaborando sobre lo que nos decía el licenciado Jaime Rosario en el segmento pasado con relación a la labor y cómo nosotros debemos responder como iglesia, como institución. Así que, doctor Rivera Madera, para aprovechar el tiempo, siga usted. Sí, lo que trajo el licenciado Jaime Rosario está bien vinculado a las concepciones que nosotros podamos tener en la Biblia, bíblicas. Mire, yo quiero decirle a la gente que en muchas ocasiones el maltrato a la mujer, el maltrato a los niños, ha sido justificado con textos bíblicos que en ningún momento tienen ese propósito. O sea, escuchamos todo el tiempo, el hombre es cabeza de la mujer. Y esperamos que la mujer se someta porque el hombre es cabeza de la mujer. Escuchamos todo el tiempo la escritura en Primera de Pedro, donde nos señala que la mujer, la sumisión de la mujer va a salvar al esposo. Mire, eso no justifica la violencia y yo quiero que esté bien claro. Y por favor, se lo pido a todas las mujeres. La Biblia en ningún momento justifica la violencia hacia la mujer con textos bíblicos. Lo que creo que inicialmente cuando miramos la primera parte, del hombre, cabeza de la mujer, implica que la mujer el hombre puede ser fuente, porque fue de donde él tiene que buscar las raíces teológicas para eso. Y eso lo que implica es que la mujer que el hombre es fuente de vida, porque Dios tuvo la mujer, la sacó precisamente del hombre. Pero no quiere decir que es una relación de dominio. Lo mismo que el apóstol Pedro, cuando hablaba en un momento donde había una situación de persecución a la iglesia y lo que estaba era tratando de proteger a la mujer. Por eso es bien importante que si alguna mujer que esté escuchando este programa siente que le han pedido que justifique el sometimiento y la violencia doméstica, que en este momento tome las líneas telefónicas que nosotros presentamos porque queremos ayudarle y servirle. Tremendo, tremendo. Licenciado Jaime Rosario, me gustaría que en este segmento final usted siguiera abordando sobre el tema y nos trajera, este cierre. Se lo vamos a dejar a usted. Muy bien, ese punto que trae el doctor Pablo Rivera Madera es interesantísimo, porque una de las cosas que nosotros trabajamos en terapia con la gente son las distorsiones cognitivas. Y ese pensamiento, que es una distorsión cognitiva de que en muchas ocasiones hay muchas mujeres, muchos hombres también maltratados, porque quiero decirle que hay hombres maltratados también dentro de las relaciones. Sí, es la falacia de recompensa divina, donde ciertamente mucha gente se sienta en el proceso de que en algún momento dado va a cambiar, de que esta situación en algún momento dado se va a modificar, y entonces hay un estado de inercia donde no se acciona para evitar ser abusado, ser maltratado. Eso no se puede permitir. Por eso es que yo creo que es importante que nosotros a través de este programa estamos haciendo conciencia a la iglesia, a la sociedad en general. La iglesia tiene que comenzar a desarrollar un nuevo discurso en su predicación con énfasis en la reivindicación de la mujer en nuestra sociedad, de la eliminación de conductas violentas. Hay que trabajar con nuestros protocolos, hay que trabajar con nuestras reglas dentro de los elementos conciliares, ver cuál de ellas ciertamente está tendiendo a desarrollar desigualdad. Hay que transmitir desde el altar un mensaje continuo, hablando de que la violencia es delito, es un delito, que la violencia doméstica, que el maltrato de menores es un delito. La gente tiene que estar clara porque dentro de los contextos eclesiales se dan este tipo de cosas. Hay que movilizar a la iglesia para la creación de actividades educativas. Creo que es bien importante hablar de los elementos escatológicos y este tipo de cosas y diferentes temas que son importantes. Pero vamos a educar a la iglesia también sobre cosas que son importantes, como la violencia y el maltrato de menores. Vamos a brindar ayuda a víctimas, vamos a brindarles recursos, vamos a darle sostén y apoyo a aquellas familias que estén pasando por procesos en que ciertamente la violencia ha tocado sus puertas, ya ha sido por la cuestión de la criminalidad o cualquier otro tipo de cosa. La iglesia tiene que comenzar a pensar. Tú, pastor, que me escuchas, tu ministro, tu líder, que hay una gran necesidad de crear un protocolo para la atención de lo que es la violencia doméstica y el maltrato de menores. Y, obviamente, los elementos relacionados a el suicidio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a improvisar
o vamos a estar listos para afectar problemáticas como esta que afectan nuestra comunidad. Yo creo que es bien importante que entendamos este mensaje. Tremendo. Doctor Rivera Madera. Sí, mira, definitivamente Dios no hace acepción de personas. Nosotros eso lo tenemos que entender. Y nosotros como iglesia, y obviamente tenemos que ser proactivos para poder bregar con el problema de la violencia en todas sus dimensiones. Es un problema que ha ido creciendo y es un problema en el cual ni la iglesia ni sus líderes pueden mantenerse aislados. En este momento existen más refugios de animales que más refugios para mujeres que han sido violentadas por sus respectivos esposos o por sus compañeros, ni refugios para niños. Y yo creo que eso está lanzando un mensaje a nosotros como iglesia y como líder de dónde ponemos las prioridades y cuánto valor tiene la vida del ser humano. Por eso yo quiero decirles, si alguna persona de las que nos está viendo siente que no puede manejar el momento de violencia en la que vive, mire, por favor, usted puede llamar a nuestras líneas, las líneas que han sido presentadas, o si no, también puede llamar a la hermana María Rivera Madera, que ella puede atender su llamada y referirla a nuestras organizaciones. Por favor, llame al 939-337-6515 y yo sé que será de bendición para usted. Excelente. ¿Cuánto me queda de programa? 4 minutos. Jaime, un llamado a nuestra sociedad, a nuestra iglesia. ¿Qué podemos decir para ir redondeando el tema, ya que el tiempo lamentablemente se nos terminó? Lo dejo a vuestra consideración. Quiero culminar mi participación en este programa con una expresión que hizo la pastora Elizabeth Guidini, una pastora amada y querida por nuestras iglesias, de la Iglesia Sendero de la Cruz, referente a cómo trabajan los males sociales de nuestra sociedad, valga la redundancia. Y ella decía lo siguiente: jamás se reprende una crisis y se le da terapia a un demonio. Hay que establecer y llamar por su nombre el fenómeno que afecta al individuo. ¿Estamos claros? Voy a leerlo nuevamente. Jamás se reprende una crisis y se le da terapia a un demonio. Hay que establecer y llamar por su nombre el fenómeno que afecta al individuo. Así que el llamado es a no espiritualizar todo en la vida, sino hay que trabajar y ser pertinente, traer soluciones reales a las necesidades de las personas. Llamar por su nombre la problemática de la violencia. Si hay violencia, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Cuál es mi plan para manejar esta historia? Si hay una situación de depresión, pues vamos a referirla. Si hay un trastorno alimentario, vamos a llevarlo a la ayuda. Si hay un elemento de maltrato de menores, vamos a trabajar las cosas. Vamos a llamar las cosas por su nombre y a trabajar en ellas. Y a desarrollar los protocolos y las estrategias adecuadas para ser efectivos en nuestra sociedad. Tremendo planteamiento, doctor Rivera Madera. Me quedan 30 segundos. Quiero darle las gracias a este público que nos ha estado escuchando. Gracias al licenciado Jaime Rosario por tan específico mensaje y sobre todo para la invitación a todas las personas que tenemos que ver algo con la iglesia, que aprendamos a referir, que el psicólogo, el psiquiatra y todos los profesionales de ayuda nos permiten que podamos colaborar juntos para el bienestar de nuestro pueblo. Que Dios les bendiga. Amén. Licenciado, los números de teléfono y las ubicaciones de los centros Oasis. Centros de Consejería Oasis, estamos ubicados en el pueblo de Fajardo, pueblo de Carolina y en el pueblo de Bayamón. Los teléfonos para citas es el 787-944-4411, 787-944-4444. Así que estamos para servirles y ha sido un honor, ¿verdad?, poder participar con ustedes en este gran programa de la Coalición de la Prevención Cristiana de la Prevención del Suicidio. Tremendo. Gracias a usted, licenciado, por la labor que está haciendo primeramente y gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad que nos sentimos honrados con que usted sea parte de este esfuerzo
donde Dios nos ha unido para abordar unas problemáticas que quizás en el pasado no se abordaban de la forma que pretendemos humildemente hacerlo aquí en Paramédicos del Alma con los recursos que tenemos, con los pocos recursos que tenemos, pero sin dejar de afrontar los temas que son pertinentes a nuestra sociedad. Así que este ha sido un programa, como diríamos aquí en Puerto Rico, sumamente sólido, esperando que esta información que hemos provisto y esta data que se ha ofrecido por 2 profesionales de la salud sea de pertinencia para su vida y que le ayude, amigo y amiga, a trabajar los problemas de nuestro día a día. Así que este ha sido un programa más de Paramédicos del Alma de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio junto con Life Assisting Fellowship. Recuerde, como siempre terminamos, mañana siempre habrá oportunidad para un nuevo amanecer. Y hoy, mientras sale este programa, mientras usted lo vea en las redes sociales, lo vea por YouTube o donde quiera que se encuentre, recuerde que hoy todavía hay un lugar en la cruz para ti. Que Dios te guarde, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu entrada y tu salida. Dios tenga de ti misericordia, pero sobre todas las cosas que ponga en tu vida y en tu corazón y la de los tuyos, la paz que solamente Jesucristo puede dar. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana con otro programa igual a este de Paramédicos del Alma. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.